Hoy en este día pues quisiera platicar un poquito acerca de los libros. Eh, pues recordamos que los libros son algo fundamental en la civilización, a tal punto que se cuenta la historia a partir de la escritura. Y pues me viene a la mente ahora sí que aquel momento pues cuando le preguntaron al señor presidente de México, cuáles eran sus tres libros favoritos, y curiosamente sí erró varios datos, pero sí mencionó algunos. Pero lo curioso del caso es que Peña Nieto cita la Biblia, no sé cuál Biblia, si la de 66 libros de los protestantes de algunas iglesias evangélicas, de 72 libros de la Iglesia Católica, o 73, bueno, alrededor por ahí, eh, que todas esas Biblias son hechas por Constantino. Constantino fue el que creó esa Biblia. Y es algo muy chistoso porque los protestantes citan esa Biblia como único libro y referencia, ¿no? Excluyendo a todos los evangelios gnósticos, esenios, todos los evangelios de Nag Hammadi, que fueron incluso más antiguos y que fueron quemados, y hay referencias a ellos desde muy antiguo, pero pues no se incluyeron. ¿Por qué no se incluyeron? Eso es algo muy interesante. Pero bueno, ¿qué libros favoritos? Yo no voy a decir mis tres libros favoritos porque en realidad no es que sea un gran lector. Actualmente pues me dedico más a escuchar libros porque es muy pesado de hecho leer, hay que saber. He conocido muchas gentes, incluso mujeres que son muy intelectuales, que dicen pues me leí 3 libros en la semana, ¿no? O 4, o les prestas un libro y pasan 2 días y ya lo leyeron, ¿no? Y en mi caso una vez leí un libro muy chiquito costó como 5 pesos literalmente, devalúa 2 pesos, pero como dice Hugo Salinas Price, el dólar no vale 20 pesos, sino 20,000 pesos, porque le quitaron 3 ceros para engañarnos. Pero bueno, depende del tema. En realidad, por ejemplo, en cuestiones filosóficas, a mí me gustaron mucho los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón son obras, algunas muy pequeñas, que se pueden leer. Eh, el, Cuando comencé a leer los libros, los diálogos de Platón, pues me parecieron muy aburridos los comentarios del Arroyo, y considero que hay que ir mejor directo al texto porque las interpretaciones que a veces hacen los filósofos están muy erradas y consideran que, pues, o sea, le cortan, ahora sí que interpretan a su modo al filósofo, ¿no? Incluso yo recuerdo que en la preparatoria, pues el profesor decía, bueno, sí, cree en la reencarnación, Sócrates, Platón, la metempsicosis, pero lo dejaba muy aparte, ¿no? Como que cada quien toma el aspecto que le conviene. Igual, así son los cristianos, ¿no? Para la cuestión de la idolatría, que no niego que, pues, obviamente esas imágenes, eh, o idolitos de barro, o imágenes que ahora adoran los mexicanos, pues, no escuchan. Bueno, un día haré un comentario, porque ciertamente un monje budista, por ejemplo, puso las manos en el agua y cambió la estructura molecular del agua, ¿no? Igual puede ser con una imagen. Eh, Imagínense toda una civilización, todo un pueblo, y además en México siempre se ha sido de imágenes, ¿no? También los hindúes han sido politeístas por naturaleza. Pero bueno, voy a hablar de los libros, ¿no? La apología de Sócrates me pareció extraordinaria, es un drama terrible, ¿no? Y así hay diálogos sobre el amor, sobre la Atlántida también, Hipias Mayor o de lo Bello, por ejemplo, La República, que lo recomiendo mucho para los estadistas, para los políticos. Eh, Aristóteles también con su Ética, Nicómaco, Metafísica. Y bueno, esos grandes maestros, también Pitágoras, aunque supuestamente no se recuerdan escritos. Y hablando de políticos, pues por ejemplo, el libro de Sun Tzu del arte de la guerra me parece extraordinario. El príncipe de Nicolás Maquiavelo, la Divina Comedia.
Sería muy largo hablar de tantos libros. Bueno, por ejemplo, de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que habla de nueve inframundos, y curiosamente también son 9 puertas en los egipcios, y 9 inframundos en los mayas, y 9 inframundos en los náhuatl. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Los 9, los glifos invertidos de la Cábala. Eh, por ejemplo, el Zohar, el Sefer Yetzirah, también son libros muy buenos. También hay que leer libros que, aunque dicen que son falsos, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que se piensa que es falso, o los protocolos de los sabios de Sion, pues para ver cómo piensa esa gente, ¿no? Y ver que corresponde mucho con lo que están haciendo actualmente los sionistas. También los libros de Carlos Marx, o en cuestión de cosas de literatura, pues Borges, o Jorge Luis Borges, como decía Vicente Fox. Pero uno de mis libros favoritos es El Retorno de los Brujos, de John Powell y Jacques Vergier. Es un libro extraordinario que no es de brujería, sino es de ciencia. De hecho, el título pues sería más bien El Retorno de los magos, ¿no? Y, por ejemplo, de Nikola Tesla, Mis Invenciones. Depende, me llama mucho el texto de Einstein, del 5 de mayo sobre el éter, o incluso de Henry Ford, eh, algunos textos. Hay tantos textos, no solamente poesía, ¿no? Por ejemplo, Amado Nervo, que muy relacionada con la muerte, cosas de Isabel Allende. La verdad es que sería muy largo citar todos los libros que me gustan. No es que sea un gran lector, pero me parece que, bueno, igual en geopolítica, bueno, hay libros que incluso, bueno, por ejemplo, el doctor Jalife ahí recomienda bajarlos de su página, ¿no? Hay muchos libros y creo que depende del tema. Si vamos a anatomía, pues quizá estudiar desde Andrea Vesalius, sus textos, ¿no? O los textos de los alquimistas, que también son verdaderos libros. Las estelas, que son otros libros que no entendemos, que están en códigos. Y hay otro tipo de textos que igual parece que no son libros, los mapas de Piri Reis, por ejemplo. Y sería difícil, bueno, para mí mi escritor favorito es Samael Aun Weor, porque involucra demasiados autores, o sea, es un compendio de civilizaciones enteras. O sea, se le cita a él, es como citar a Nikola Tesla, pues, pero es citar a Eugene Malov, es citar a Stanley Mayer, a Dingel, a Víctor Schauberger, es citar mucha gente. Es como cuando uno dice Mozart, pues estás evocando todos los conciertos, sonatas, en fin, y como digo, hay textos ya muy especializados. Entonces, vamos a ir recomendando los 1000 libros que deberías leer, o que podrías leer, eh, y con sus autores. Y son tantas ramas, ¿no? Por ejemplo, en el psicoanálisis, en psicología, pues estudiar a Gustav Jung, a Adler, a Freud. Y a veces ni siquiera es ser un especialista, sino saber estudiar también, saber leer, les digo, es muy difícil. Entonces, es preferible escuchar los audiolibros, porque, por ejemplo, si hablamos de otros temas como computación o de hackers o de exopolítica, pues también hay libros, ¿no? Por ejemplo, de Salvador Villanueva de Yo estuve en Venus, o Narciso Genovese, Yo estuve en Marte, el de Yo visité Ganímides, que me parecen extraordinarios realmente como libros de exopolítica. Y bueno, Los Caballos de Troya y todo ese libro de Harry Potter, de cosas así, o Yo Robot con Isaac Asimov, pues son libros que pues hay que leer. Eh, El origen de las especies de Darwin, no sé, hay tantos libros que cada libro es muy distinto, es un lenguaje distinto. Si nos referimos al de Aurelio Baldor, que no es ese señor que tiene su como árabe, no, sino es un
cubano, creo, si no mal recuerdo. Y y bueno, hay infinidad de textos. Por el momento, pues para no alargar mucho el video, voy a hacerlos yo creo que de 10 minutos para no alargarme. Y pues, ¿qué otro libro? Pues es que hay miles de libros, millones de libros. La otra vez escuché que hay alrededor de 100 millones de libros y me gustaría subir esos 100 millones de libros, sobre todo los que no rompen con, los, sin copyright, ¿no? Con más de 100 años, desde Agatha Christie o incluso Mi lucha de Hitler o eh, millones de libros. Me gustaría subir todos los libros de la Biblia, porque la Biblia no es un libro, sino es un compendio de muchos libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. También los evangelios mal llamados apócrifos o apócrifo en su verdadero sentido, que es oculto o mistérico, misterioso. Y hay libros que pues marcaron mi vida, ahora sí que marcaron mi vida, pues son muchísimos. La verdad, cada uno tiene su aspecto muy especial. Les digo, incluso en música, pues hay tratados de contrapunto, o por ejemplo libros de Julián Carrillo, que son muy especialistas tratados sintéticos de contrapunto, de armonía, de análisis, del sonido 3, en fin, que ya son más especializados. Creo que es la forma correcta de estudiarlos, por eso los he agrupado en 49 temas y los vamos a ver en 24 niveles. Entonces, pues es un saludo por hoy, es todo. Porque bueno, podría pasarme horas aquí hablando de muchos libros, desde el de Esther, de la Biblia, ¿verdad? Hasta algunas epístolas o el Pisti Sofía, por ejemplo, el Bhagavad Gita, libros que ya son de otro orden, ¿no? Otro tema, sagrados, son libros sacros, la Ilíada, la Odisea, de quizás un Homero que se piensa que existió, que no existió. San Agustín, me pareció sus cartas, me parecieron fascinantes porque las escribe con tanta pasión a personas. Las confesiones también. Santo Tomás de Aquino, bueno, son autores de filosofía, ¿no? Pero así, vamos a ir viendo libros de cada uno de los 49 temas y ya, pues ya los comentaremos. Un saludo, espero que se encuentren muy bien. Nos vemos.